la primera rebelión política de las comunidades quechuas y aymaras en el Perú. Y esta capacidad de un pueblo formado por comunidades andinas y aymaras para juzgar al gobierno por primera vez en la historia del Perú y atreverse a decir que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, que se vayan todos, que venga una constituyente o una asamblea o una consulta para ver si queremos o no una constituyente. Esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Y en esta articulación entre el capitalismo y los pueblos indígenas he encontrado el hilo conductor para responder a mi pregunta grande. Dentro de ese contexto, puedo y estoy en condiciones de adelantar algunas ideas sobre lo que está pasando en el Perú y la importancia de esto que me parece, y esta sería la primera gran idea de esta noche, la primera rebelión política de las comunidades quechuas y aymaras en el Perú. O sea que en este momento estaríamos viviendo esa primera rebelión. La primera rebelión política. Quiero decir con esto que hasta antes del 2021, 22 y 23, las comunidades aymaras y quechuas se han movido con reivindicaciones muy precisas y muy concretas alrededor de la tierra, esa primera gran rebelión de 1962-64, tomas de tierras en el Cusco y el primer paso para la liquidación de la estructura de la servidumbre en el país. 50 años después hubo una segunda gran rebelión, que es la de los pueblos amazónicos en Bagua, cuando los pueblos amazónicos derrotaron al gobierno de Alan García, que estaba empeñado en entregar los recursos de la Amazonía, particularmente los de las comunidades nativas, a las grandes empresas y acusando a los nativos de ser perros del hortelano, que no comían ni dejaban comer porque no eran capaces de explotar el petróleo, el gas, el oro, las minas, y no dejaban comer porque no permitían y no querían que las empresas se llevasen los mejores recursos del país. Y esta vez, en este momento, lo que se produce es la primera vez que las comunidades maras y quechuas del país salen al frente, en un primer momento, defender la esperanza política que se abrió para ellos y ellas con la elección del presidente Castillo. Estuve un par de veces en tu programa, comenté claramente lo que empezó a pasar y señalé cómo con Pedro Castillo, el profesor del sombrero, del lápiz y del caballo, surgió una esperanza en la que los pueblos de los Andes del sur, particularmente, se sintieron identificados, se reconocieron en él como uno de los suyos. Y es con ese reconocimiento que votaron por él y lograron su victoria. El problema terrible fue que Pedro Castillo no estuvo a la altura de las circunstancias para confirmar, para darle sentido y realización a esa esperanza política del pueblo en él, porque cayó en problemas muy serios ligados a la corrupción en términos personales. Si bien es cierto, nada de eso está todavía juzgado y sancionado por los jueces, sin embargo, hay muchos indicios y muchas evidencias de que tuvo tiempo para hacer muchas cosas por ese lado de la corrupción y no por el lado de la realización de la esperanza. Inmediatamente se armó un grupo negacionista que juró no dejarlo entrar primero y si entraba sacarlo como el lugar. O sea que Bueno, había
Eso es sin duda cierto y es un factor determinante en la conducta última de los pueblos indígenas, quechuas y aymaras, porque no solamente desde la victoria, desde la La segunda desde la vuelta. segunda campaña electoral, desde la segunda vuelta. Y entonces todas las derechas se reunieron, unieron sus voces, sus recursos, su dinero, su influencia en los medios de comunicación para desacreditar y comenzar a insultar, a mediar y a maltratar primero a un candidato a la presidencia de la República y segundo a un presidente de la República. Nadie, presidente o presidenta de la República, merece ser insultado, menospreciado por unas gentes de las derechas que no aceptan que alguien del pueblo pueda tener el atrevimiento de llegar a una campaña electoral y ganarla. Y eso creó en el pueblo, particularmente en el sur peruano, un sentimiento de rabia y cólera contra las derechas, contra los medios de comunicación y al mismo tiempo un vínculo de solidaridad con el presidente Castillo. El presidente Castillo tuvo la habilidad, por supuesto, para visitarlos, para ir muchas veces, para invitarlos, para llamarlos al Palacio de Gobierno y decirles que él era objeto de una campaña perversa, que no lo dejaba gobernar, que él quería gobernar, pero que no podía, y el pueblo sentía que eso le parecía cierto. Entonces, hay que agregar además otro elemento, y es que por razones históricas profundas que vienen desde 1535, con la fundación de Lima, la limeñitud que se forma a partir de ahí, desde ese tiempo, casi 5 siglos, los pueblos andinos han merecido el menosprecio y la postergación a lo largo de la historia. En las comunidades campesinas de todas partes no le creen a los gobiernos, no le creen al poder político, no le creen a las Fuerzas Armadas, no le creen a los periódicos. Ellos no leen los periódicos. Los periódicos ni llegan a las comunidades más alejadas del país. Los programas de televisión de esos rarísimos donde se habla y se hacen los grandes análisis, tampoco llegan y no se entienden porque están hablados en un lenguaje absolutamente de iniciados. Es una capa pequeña, limeña y articulada, por supuesto, con las capas urbanas medias y altas de las provincias. Todo ese mundo se divierte y tiene un lenguaje que solo se entienden entre ellos. Y en las comunidades hay, por lo tanto, una indignación y una rabia por el maltrato que reciben de los periódicos, porque nunca los periodistas van a buscar la opinión de las personas que están en el campo. Solo buscan la opinión de los representantes del pueblo. Nada más. En estos días terribles de diciembre y enero, ¿has visto tú y habrán visto quienes nos ven en este programa algún programa de la televisión que sigue los acontecimientos minuto a minuto, entrevistar a los que vienen, entrevistar a las mujeres que llegan y que hacen sacrificios enormes para llegar a Lima? No, las entrevistas son a los ministros de Defensa, del Interior, de Trabajo, al gran primer ministro. La presidenta se esconde y quienes tienen la voz cantante y sonante para repetir el mismo verso son los miembros del poder político y los jóvenes y mayores y señores grandes de los analistas políticos en los medios de comunicación y en la televisión, que todos repiten el mismo disco, raído y arredondo, como diría Vallejo, el mismo disco, ¿no? De que aquí hay una rebelión comunista, aquí hay una trampa,
aquí el pueblo está siendo engañado, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso les produce una rabia enorme. Para concluir esta introducción, habría que agregar dos elementos. Cuando se produjo la orden que dio el presidente Pedro Castillo para cerrar el Congreso, suponiendo que alguien le dijese, le hubiese dicho, las Fuerzas Armadas te van a apoyar, porque sin ese apoyo nadie se lanzaría a cerrar un Congreso en el Perú. Y entonces, por razones que ya conoceremos más tarde, el presidente convocó a la prensa, dio un discurso y dijo, cierro el Congreso. Y se acabó. Pero no resultó lo que esperaba y 4 horas después simplemente cayó preso. Lo primero que ocurrió entonces fue que cuando la vicepresidenta pasó a ser la nueva presidenta del país, por una decisión del Congreso y de las Fuerzas Armadas y policiales y de la prensa toda en su conjunto, controlada por los medios centrales que acumulan monopólicamente el 80% de los medios en el Perú. En esas condiciones, la señora cometió el gran error de su vida que lo lamentará para siempre. Fue atacada como traicionera porque ella había prometido precisamente en Puno que si el presidente Castillo caía, ella se iría con el presidente. No se fue. Y al no ser fiel a esa primera gran promesa, pasó a tener la condición de traidora en la imaginación y en el sentimiento de la gente popular. Cuando vienen los primeros muertos en Andahuaylas, Ayacucho, Puno, Arequipa, la señora deja de ser llamada traidora para ser llamada asesina. Y entonces se le juzga desde abajo como responsable política directa de los 54 muertos hasta ahora en el Perú. Y esta capacidad de un pueblo formado por comunidades andinas y aymaras para juzgar al gobierno por primera vez en la historia del Perú y atreverse a decir que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, que se vayan todos, que venga una constituyente o una asamblea o una consulta para ver si queremos o no una constituyente, esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Bien atrás, Napoleón y la revolución de Tupac Amaru y los Catarí del Alto Perú tuvieron ese signo. Y un poco más atrás, Juan Santos Atahualpa, entre la religión y la política, ofreció también el gran cuestionamiento del poder colonial, se atrevió a desafiar militarmente al virreinato. No lo mataron, no lo tomaron preso, dicen que murió y se convirtió en humo y se fue por los cielos, y fue el único grande de los dirigentes históricos de nuestro país que no murió en sus batallas y combates y que es recordado en toda la Amazonía Central como la gran figura que tuvo la capacidad de ganarle al virreinato peruano todas las batallas que tuvieron. Pero no ganó la guerra, tampoco la perdió. Y esto es algo extraordinario de la historia peruana. Pero hoy en día se dice permanentemente que no hay un líder, no hay con quien dialogar, no se sabe qué quieren. Aquí tenemos otro gravísimo problema, porque se trata de la repetición de una vieja lección
dada por Francisco Pizarro y los curas del siglo XVI, que se dieron cuenta del día en que llegaron que los indios no sabían leer ni escribir y que por lo tanto eran ignorantes. Eran sabios que no sabían leer ni escribir, pero hicieron grandes cosas en términos pre-incas y en términos incas. Y los españoles no entendieron absolutamente nada sobre con quiénes estaban frente a frente cuando llegaron a las costas del Perú. Y desde entonces hasta ahora queda en la derecha como una especie de ladrillo mental o de cemento cerebral la idea de que los indios son ignorantes, tontos, idiotas, a los cuales hay que tratar como menores de edad. Ellos no tienen ideas, no tienen pensamientos, hay que llevarles la cultura, hay que llevarles la ciencia, hay que llevarles las ideas, porque ellos no saben nada de nada. Esta es la gran lección dejada por los españoles, tomada por los criollos, tomada por los republicanos, por todos los caudillos militares que han formado esta república de 202 años. Y en esas condiciones ahora se reproduce exactamente el mismo diálogo. Lo recuerdo en términos muy rápidos, porque esto es parte de nuestra memoria inmediata en estos asiagos, en estas asiagas 6 semanas de la historia política peruana. Primero, los indios son terrucos, son partidarios de Evo Morales, son comunistas, son senderistas, son movadefos, tienen la máscara de Movadef, en fin, todas las categorías negativas se las cargan a ellos. Y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales se definen a sí mismas como las grandes defensoras de la democracia en el Perú, las grandes defensoras de la República en el Perú, de la nación peruana. Y estos indios son unos comunistas enemigos del Perú. Y para estos señores del poder de ahora, sobre todo en el lenguaje militar y policial, se trata en el Perú de que hay buenos y malos peruanos. Otra vez, la versión angelical de la Biblia traída por los españoles y dejada aquí con una fuerza enorme. Otro gran ladrillo, otro gran cemento en los cerebros de las personas. ¿Cierto? Y en esas condiciones, los hombres y mujeres de las comunidades andinas, quechuas y aymaras saltan indignadas, tienen una tremenda rabia andina, entre paréntesis, hacia los 80s, cuando Sendero multiplicaba su presencia en los Andes peruanos. Yo traté de explicar, entre otras cosas, el fenómeno de Sendero, valiéndome del concepto de rabia andina. El concepto de la palabra rabia es una palabra española, metida en el quechua como una palabra que se entiende muy bien. Pero el sello quechua de la palabra castellana rabia le agrega un grado de cólera, de indignación mucho más alto que la propia palabra rabia tiene en castellano. Y la fuente mayor para entender eso es el conjunto de novelas de Arguedas. Y Arguedas decía, nada peor que la rabia. Y los sabios andinos dicen que no nos toque la rabia, que no nos alcance la rabia, porque si nos alcanza la rabia, vamos a perder el control de nuestras cabezas y de lo que estamos haciendo. Y con Sendero, las gentes pierden esas cabezas y vuelven una rabia inmensa contra los opresores de todo el tiempo y se lanzan a una guerra tremenda. Expresa un grado de confrontación muy grande con el poder político en el país. Entonces ahora, la
La gente reacciona con indignación y dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Nos están matando. Desde el dolor lloran, pasean los ataúdes, buscan consuelo y al mismo tiempo castigo para los responsables, porque saben como nadie que las muertes producidas por los militares y por los guardias civiles terminan en la impunidad. No hay sanción ni castigos. Los juicios son eternos y se mueren los que hacen juicios antes de que el juicio termine. Y ellos lo conocen muy bien, saben muy bien cómo terminan estas historias. Y ellos dicen, vamos a protestar, vamos a salir a las calles, aunque nos maten, vamos. Y salieron. Y no se conformaron con salir en sus provincias, en sus distritos, en sus comunidades, sino que, y aquí viene la segunda gran idea que quisiera yo expresarles a ustedes en esta noche. Los pueblos toman una decisión, vamos a Lima. No podemos ir todos. Tienen que ir delegaciones de cada pueblo, de cada comunidad, de cada distrito, de cada provincia. Que salgan unas 10 o 15 familias o personas en nombre de sus familias, en nombre de las comunidades. Salen con sus recursos, con el apoyo de la comunidad, con el acuerdo de la comunidad, se van a Lima. Y que vayan ahí a llevar nuestra palabra. Y que nos escuchen, que por primera vez nos escuchen, porque somos los nadies, somos los maltratados, somos los excluidos, somos los idiotas, los tontos de la historia. No, estamos ahora indignados contra eso. Y llegan a Lima y el poder los recibe con miedo, porque si hay algo que caracteriza a la limeñitud desde 1535 hasta ahora, es el miedo. El miedo primero a los indios, el miedo a los migrantes, el miedo a los negros, el miedo a los cholos, el miedo a la gente de fuera, los que no son como nosotros, que vienen a robarnos, que nos quitan nuestras cosas, nuestro trabajo. El miedo a que un día vengan, se levanten y nos corten el cuello. El miedo, en fin, a que nos quiten todos los privilegios que tenemos y hay que cuidarnos y ponernos murallas y ponernos rejas en todos los parques y poner cámaras de televisión para ver la seguridad y llenarnos la ciudad de guachimanes. Y Lima es una lamentable y tristísima ciudad enrejada. Las rejas reemplazaron a las murallas. Últimamente, con el problema de la Molina, se ha puesto en el tapete y en la escena política la necesidad de acabar con un muro de la vergüenza, ese que se construyó desde la Molina para impedir que pasen los pobres del otro lado. Sin embargo, queda en pie el otro gran muro de la vergüenza que separa a una parte de Surco, de Pamplona Alta, y eso viene desde 1971, cuando se produjo el embrión de Villa El Salvador, porque ahí vivía y vive y sigue viviendo en el lujo mayor una parte, el 10% del lujo limeño y peruano, y por el otro lado está la pobreza acumulada en las zonas más altas y pobres, ahí donde están las temperaturas más bajas de Lima y las condiciones más terribles de cuidado, de medicina, de alimentación y de todo. Entonces, cuando llegan a Lima, tratan de detenerlos, pero no detenerlos solamente en Cañete o solamente a la entrada de Tochica, viniendo del centro, sino yendo más lejos y tratando de cortarles el camino. Y la gente sabiéndolo, muchísima gente que llegó a Lima vino a pie. Se bajó de los ómnibus antes de los controles, ¿no es cierto? Y hay gente que ha llegado a pie a Lima. ¿Y cómo los recibieron? Los recibieron diciéndoles, vienen los terroristas, vienen los senderistas,
vienen los movadefos, vienen los terrucos, vienen los partidarios de Evo Morales, vienen los enemigos del Perú, vienen los malos peruanos. Otra vez este lenguaje espantoso, discriminador y racista. Y el colmo es que mucha gente que escribe en los periódicos dice que ya el racismo no está y que Lima ya no es Lima, que la Lima es una Lima maravillosa en la que todos tienen sitio, en que todos son limeños ahora, ¿no? Y como si ese desprecio de la limeñitud por el resto del país ya hubiera sido borrado por una especie de milagro que nadie vio que se produjese. Y cuando llegaron y manifestaron, llegaron en dos bloques que se pueden separar. Uno mayoritario, de lejos, el 90-95%, con solo mirar la televisión que acompañó las manifestaciones, formada por gente de comunidades, gente campesina, gente que había llegado en esta gran visita a Lima, la toma de Lima y la metáfora, y un 5% o menos de gentes que aprovechan siempre de las manifestaciones para desahogar la rabia que tienen e ir a provocar y hacer enfrentamientos con la policía, y están visibles los videos de los muchachos, de los jóvenes que no tienen nada que perder, y entonces se van ahí a enfrentarse con guaracas y hacer esto y lo otro, y eso aterra a los medios de comunicación, aterra al poder, aterra a los guardias civiles, aterra a los militares, y en esas condiciones se produce una barbaridad más. Todos los que vienen a Lima y a la toma de Lima vienen a hacernos daño, son los malos peruanos que llegan. Y los buenos peruanos que creemos en la democracia, que creemos en los valores y en la libertad, somos los que estamos en Lima. Otra vez Lima contra el Perú, otra vez Lima contra las provincias, estos cholos, estos negros, estos indios que vienen a ocupar, a querer confrontarnos, tienen que ser detenidos, que paren todo esto de una vez. Y en esas condiciones, se produce otro cambio tremendo, que es los muertos en Lima no tienen el mismo valor que los muertos en provincias. La Fuerza Armada y la policía recibió órdenes políticas y de jefes militares y policiales para responder matando en provincias. El resultado, 54 muertos. Así de simple. Y cuando llegan a Lima, Lima es Lima. Y entonces, si Lima está formada por limeños que son agredidos por los provincianos, entonces no hay que matar en Lima, no hay que matar a los limeños. Porque la vida de cada limeño, entre comillas, o de cada limeña, entre comillas, tendría un valor mucho más grande que la vida de los comuneros aymaras y quechuas. Y eso es agregarle gasolina al incendio. No hay división, no hay racismo. ¿De dónde saca esas historias el señor Montoya, que parece que está repitiendo ese discurso de odio que generó el premier Aníbal Torres? Ahí a mí me causa sorpresa y un poco de risa una idea como esa que acabas de señalar, de gentes que piensan eso de mí. Yo soy un antropólogo que viene trabajando y escribiendo de esto desde que comencé escribiendo artículos en La República, precisamente en momentos en los que se produjo la matanza de 8 periodistas y un guía en Ayacucho. Fue a partir en ese momento que empecé a escribir en La República.
Y desde ese día hasta ahora, como una línea absolutamente continua, he venido trabajando, descubriendo, entendiendo, tratando de entender el Perú, descubriendo cuáles son las raíces profundas que tenemos, ¿no? ¿Y por qué hablo quechua? Y porque entiendo muy bien de lo que se trata. Y porque he ido a la Amazonía y he escrito libros sobre Villa El Salvador, sobre los grandes pueblos jóvenes que hay en el Perú, para entender ese fenómeno limeño nuevo, ¿no es cierto? En esas condiciones, yo no estoy reproduciendo nada. Yo lo que estoy viendo es constatando la continuidad de estos discursos que se sostienen con el tiempo. ¿Quién soy yo como una persona de antropología y de ciencias sociales en el Perú para ser el reproductor del racismo en el Perú? No, señor, no, señor, para nada. Yo he sido víctima del racismo en el Perú, pero por supuesto que sí, a pesar de que tengo el color que tengo y que me parezco más a Francisco Pizarro que a Huasca, querido Modesto, y que es otra gran novedad nuestra en el Perú. Hoy día, los pueblos, en estos días de la llegada a Lima, hubo declaraciones de personas que le dijeron a estos grandes cronistas maravillosos que aparecieron en estos días, fotógrafos y cronistas y grabadores con sus aparatitos mágicos celulares para traernos fotos extraordinarias y reproducirlas en las redes, para traernos imágenes de un minuto, de medio minuto, de 2 minutos, que hablan solas y que le dan a uno la medida de lo que está pasando, ¿no es cierto? Todo eso se lo perdió la gran prensa. Los periodistas de la gran prensa saben todo eso, conocen todo eso, pero nada de eso puede pasar a la gran prensa, ¿no es cierto? Y en esas condiciones, en las declaraciones, aparece, lo digo, por primera vez en la conciencia política en el Perú de esta rebelión, que las personas que vienen en nombre de las comunidades dicen: nosotros venimos por encargo de nuestras comunidades. A nosotros no nos financia nadie, nos pagamos nosotros mismos. Los puneños son comerciantes, los puneños son agricultores, los puneños son pescadores, los puneños son hombres de trabajo, los aymaras trabajan y son conocidísimos por eso. Los quechuas están en la misma dirección. Y entonces las comunidades toman acuerdos, envían a sus personas, hacen colectas y ya está. Y se van a cumplir la función encargada por la comunidad. Y lo que está en el escenario político nuestro ahora es que la comunidad nativa o andina, amazónica o aymara, o la comunidad costeña del centro y norte del Perú, todas estas comunidades no son sumas de individuos, sino unidades colectivas. Una comunidad es una unidad colectiva que pertenece a un pueblo, quechua o aymara o amazónico. Entonces, la unidad colectiva quiere decir que los valores de las culturas andinas, quechua y aymara, se viven en unidades, en células colectivas que son las comunidades. Y esas unidades y colectivas, que son la célula de los pueblos quechuas, tienen su propia dirección, tienen sus propios sabios, tienen sus propios sacerdotes indígenas, tienen sus propios expertos en espiritualidad. Y son personas que están leyendo, que están aprendiendo, que están investigando. La segunda y tercera generación de migrantes en Lima ha aprendido a manejar muy bien el castellano. Ya no hay motes, ya no hay ataques por ese lado, ¿no?
¿Por qué? Porque hay ese dominio. ¿Y ese dominio de dónde viene? Del esfuerzo que han hecho los padres y las madres para que los chicos tengan una formación como la de los otros. Pero cuando estos chicos adoptan una conducta cercana a los padres y a los abuelos y a los bisabuelos, entonces se convierten en gestores y promotores de una forma nueva que está estando en el país, desde Lima, en Lima, con las generaciones de migrantes. Pero también hay, Rodrigo, nietos de andinos, de indígenas, de comunidades que se comportan peor que los limeños, a veces contra sus propios familiares. Todo eso es así porque la realidad es contradictoria y porque nada es perfecto y porque nadie tiene un comportamiento idealmente señalado y realmente seguidor de esos ideales. No, porque no es así. Pero tienes razón, ese componente existe. Yo estoy señalando de que hay otro componente que está apareciendo, ¿no es cierto? Y ese es el que potencialmente es más rico para el futuro, porque lo otro es parte del viejo desprecio y eso también está en un proceso de transformación y tendríamos que darle una atención especial al fenómeno de Lima, la limeñitud y los procesos de transformación en Lima, ¿no es cierto? En los últimos años, no creo que más allá de 5 o 6, ha aparecido en el lenguaje en Lima una novedad, y es la siguiente. Hablando de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de Comas, de los pueblos jóvenes, de las barriadas y de todo eso, ya no se usan los términos pueblo joven, barriada, asentamiento urbano, aglomeración, ya no. Ahora la televisión dice en el distrito limeño de Villa El Salvador, en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho o de Villa María del Triunfo. Esta es una primera gran conquista, porque entonces ya hay una especie de adopción de Lima, no por generosidad de los limeños, sino por el peso que adquieren los distritos, no por gusto. San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima. Tiene 1.300.000 personas en su distrito. Y hay otros distritos limeños que son parte de las playas del sur, donde los pueblitos, como los que conocemos ahí, desde Cerro Azul para adelante, no, antes de Cerro Azul, Punta Hermosa, Punta Negra y todas esas playas, ahí la población del distrito no tiene más de 3.000 o 4.000 personas, ¿no es cierto? Y que se rellenan y repletan, claro, en tiempos de verano, sí, por supuesto, pero después cada uno vuelve a su sitio. Entonces ahí hay un fenómeno urbano nuevo, extraordinariamente rico, que tenemos que seguirlo y tenemos que verlo, ¿no? Y como nadie habla de esto y ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, de lo novedoso que está ocurriendo, yo tengo siempre el olfato ahí bien despierto, tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque la antropología comienza con la observación. El que no observa, el que no abre los ojos para mirar dónde está y mirar rápidamente para situarse y ubicarse, que cambie de carrera y se vaya a fabricar automóviles, ¿no es cierto? La observación Que es se la vaya de- primera condición. Saber preguntar, hablar con la gente, hacerle hablar a la gente, no llenarle a la gente con discursos, sino hablar para conocer lo que la gente piensa, lo que los comuneros piensan, lo que las mujeres piensan, lo que los sacerdotes indígenas piensan. Y ese ejercicio del hablar con el otro en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto, es en esas condiciones en las que el conocimiento aparece y se va forjando y va madurando y va cristalizando
hay cosas en las que somos iguales y cosas en las que somos profundamente diferentes. Compartimos cosas generales, por ejemplo, el castellano, ¿no? Y no compartimos todos el quechua o el aymara o las lenguas amazónicas. Y hay gente preciosa, maravillosa en el Perú que habla 3 o 4 lenguas peruanas. Y hay una banda gigante, hay unas masas de limeños desvalidos que solo hablan castellano y nada más. Y hay en Puno personas extraordinarias que hablan aymara, castellano y quechua. 3 lenguas. Ahí quiero un poquito opinar algo, porque no opinar, sino repetir lo que dicen los expertos. Aquellas personas que dominan 2, 3, 4 idiomas tienen una amplitud de criterio, su cerebro funciona mejor, etcétera. Y en cambio acá aparentemente el hablar quechua o aymara eh, piensan que es más bien una cosa que los disminuye. Esa es la consecuencia de otra gran maldad histórica. Los indios no hablan lenguas. Los indios hablan dialectos. ¿Ya? Las lenguas son el castellano. El castellano es una lengua. El inglés es una lengua. El quechua no es una lengua. Es simplemente un dialecto. Comienza la disminución, el no reconocimiento del otro, negándole a la lengua su condición de lengua. El quechua es una lengua muy grande que tiene variaciones dialectales geográficamente repartidas en 7 países, ¿no es cierto? Incluido Brasil. Y hay variaciones dialectales que una diferencia mayor y menor entre los quechuas que se hablan en una zona y en la otra. En el norte de Perú, en Ancash, se ha una variación dialectal del quechua diferentemente comprensible en primer momento, en primera instancia, con el quechua de Puno, a esta barbaridad de llamarle dialecto y quitarle la categoría de lengua a una lengua. Sí, El que la pues. lengua no se escriba con un alfabeto como el castellano, no le quita a la lengua nada. Y las lenguas tienen sus propios valores porque sirven como medio de expresión de millones de personas. Y el quechua y el aymara son lenguas que tienen y expresan una visión colectiva de los pueblos, un pensamiento y un razonamiento colectivo a partir de unidades que dije antes, de células sociales que son las comunidades. La discriminación lingüística es parte del capítulo de la desigualdad y del propio racismo como una de sus manifestaciones. Y a nadie le gusta, ¿no es cierto?, ser maltratado. A nadie le gusta ser insultado. Y para que no me insulten, yo tengo 3 posibilidades. Una, que lo que dicen de mí es cierto. Y me convierto y quiero convertirme en aquellos que me discriminan y me marginan. Y para eso me pongo una máscara o varias máscaras. Y trato de ser lo que no soy. Y esa es una de las grandes actitudes, perdón, es la primera opción. La segunda es, ¿por qué debo tener vergüenza de mí? Mejor me reconozco como soy. Y al reconocerme como soy, voy a estar más tranquilo. Y aparece en el último tercio del siglo XX un fenómeno político nuevo, extraordinario en América Latina y en el mundo, que ha sido el despertar de los pueblos indígenas con sus propios dirigentes,
con sus propias lenguas, reivindicando su condición de pueblos indígenas, reivindicando sus derechos y diciéndole a los estados donde están sus pueblos indígenas que deben reconocer los derechos de estos pueblos. Y esa lucha tuvo efectos grandes y desde las Naciones Unidas se reconoció. Hay una declaración general de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas del mundo para reconocerles sus derechos y hacerles valer sus derechos en el mundo. Y todo eso comenzó con una pequeña batalla de los años 80 entre antropólogos de un lado y funcionarios de las Naciones Unidas por otro, contra los gobiernos duros y difíciles para ir avanzando un paso, y ese fue el acuerdo de la OIT sobre los pueblos indígenas. Y fue anterior a la Declaración de las Naciones Unidas. Y entonces hay ya todo un piso internacional, un derecho indígena, un derecho reconocido por los pueblos. ¿Qué año Ahí fue ese? aparece la gente diciendo: yo soy un indígena, no tengo vergüenza de ser indígena. ¿Qué año fue ese? Eso fue el 88, 89. Dicen que no entienden lo que pasa. Y no entienden lo que pasa porque para entender lo que pasa hay que escuchar a los otros, hay que salir de Lima, hay que ir a los últimos rincones. La limeñitud, entre otras cosas, consiste en quedarse en Lima y alrededores, en viajar y hacer turismo por el Perú para mirar monumentos históricos, pero nunca para hablar con la gente, nunca para meterse, nunca para saber qué es una comunidad, qué hacen ahí, quiénes son. Esa curiosidad mínima por conocer a los otros parte de un principio básico: el reconocimiento del otro, el respeto por el otro. Pero si yo no lo respeto, no lo reconozco, ¿para qué me voy a interesar en conversar con él? Entonces, el aprendizaje del Perú no es un viaje turístico. El aprendizaje del Perú es ir a pasar días y sentir con la gente. Eso es lo que ahora se está descubriendo con esto que se llama el turismo étnico, esto que se llama los viajes de conocimiento, los viajes de vida, de saber, ¿no? Y esto lo inventaron hace bastante tiempo atrás en la isla de Taquile, cuando la gente invita a los de Taquile, invita a los turistas a que lleguen a Taquile y les ofrecen alojamiento en sus casas, comida en sus casas y acompañamiento para ver lo que hay, subir a un bote, explicarles, hablar y conversar, pasar 1, 2, 3, 4 noches, conversar, oír música. Y esa es una experiencia extraordinaria. En 5 días les da a los turistas de ese tipo una capacidad de escuchar al otro y de descubrir lo que los otros son capaces de hacer y de cómo en las condiciones más duras y difíciles de vida están, sin embargo, encontrando caminos para poder vivir y sobrevivir. Conocer un país significa un sacrificio grande. Yo puedo estar también otra vez porque esta es una instancia de diálogo y debieran aparecer, lo primero, ideas nuevas. Lo primero, evidencias que están probadas. No opiniones que no tienen fundamento, sino ideas que salen de la realidad, que uno las ha trabajado intensamente, ¿no? Y que tiene con qué defenderlas y que tiene con qué argumentos sostenerlas. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.